Podríamos decir que Felipe VI humilla y hurga en la herida de un Pedro Sánchez que está prácticamente contra las cuerdas a nivel judicial, a nivel familiar y por supuesto a nivel político. No obstante, su majestad, el jefe del Estado, carece de esa maldad y ni siquiera lo ha hecho a voluntad propia, ni siquiera lo ha hecho con una clara intención, pero lo cierto es que el paso de Felipe VI, de su majestad, durante estos días por los Juegos Olímpicos de París, está demostrando el día y la noche. Un Felipe VI que sigue alargando su idilio con los españoles, que sigue demostrando que el mundo del deporte le admira, y un Pedro Sánchez que puede presumir de todo lo contrario. Podríamos decir que el primer chispazo lo prendió en plena Eurocopa Dani Carvajal. Podríamos decir que la selección española fue el mayor azote del sanchismo durante este verano, pero lo cierto es que la situación no ha ido más que repitiéndose a medida que avanzaban los días y las semanas, y es que, por ejemplo, esta imagen en la despedida o en la recepción que hizo antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Pedro Sánchez en Moncloa se volvía a evidenciar que el mundo del deporte no tiene demasiada simpatía a Pedro Sánchez por el motivo que sea. Tanto es así que en la final de la Eurocopa le dijeron no a Pedro Sánchez y sí a Felipe VI. Una historia que ha vuelto a repetirse, y es que con Felipe VI hemos vuelto a presenciar lo querido, lo admirado y sobre todo lo bien recibido que es, desde ganadores olímpicos de primer nivel como Saúl Cravioto hasta una infinidad de deportistas olímpicos que se están jugando el metal durante estos días en París, y sobre todo ni un solo mal gesto, al contrario de lo que sucede con el presidente del Ejecutivo. De hecho, Felipe VI deja este tipo de caritas, estas caritas de nerviosismo y de admiración a su paso. También demuestra la gran cercanía que tiene, que es un gesto que sin duda es digno de alabar y de encomiar en este momento, y es que Felipe VI no duda en plantarle 2 besos a nuestros olímpicos y vuelve a demostrar la gran cercanía y el gran valor humano que tiene. Esto hace que si fuese un movimiento bursátil estuviésemos hablando del gran auge precisamente de la Casa Real y la gran caída del presidente del gobierno, un presidente del gobierno cada vez más discutido no solamente por su figura sino también por su familia, con una Begoña Gómez que sigue al borde del precipicio después de su imputación por parte del juez Peinado. Así que, como vemos, Felipe VI sigue demostrando la gran distancia que existe entre ambos poderes, entre la Casa Real, entre el jefe del Estado y entre el presidente del Ejecutivo. Una situación que no solamente sucede con los deportistas hacia esos organismos, sino también entre ellos, y es que la mala relación entre Felipe VI y Pedro Sánchez no ha hecho más que acrecentarse durante los últimos tiempos. Desde viajes por separado a la Eurocopa, por ejemplo, evidenciando la mala sintonía entre ambos, pasando por imágenes de falta de respeto evidentes como esa recepción por parte de Pedro Sánchez con las manos en los bolsillos a todo un jefe del Estado. Un Felipe VI que sigue recibiendo piropos por múltiples motivos, desde su cercanía a los deportistas, pasando también por el gran cariño que tiene hacia Amalia de Holanda, una figura que en plena situación complicada en Holanda, con amenazas por parte del narcotráfico, propició una relación familiar llamativa, como fue precisamente la acogida a esta princesa holandesa por parte de la Casa Real Española, y precisamente los dos coincidían en un evento deportivo y veíamos nuevamente esa gran complicidad. Pero es que si nos centramos también en el resto de la familia real española, sucede exactamente lo mismo. Siguen al alza, siguen pujantes, mientras que Pedro Sánchez, Begoña Gómez y el Partido Socialista Obrero Español atraviesan un momento radicalmente distinto. Precisamente hablando de eso, vemos como las primeras imágenes de Eleonor conduciendo un SEAT después de sacarse recientemente el carnet de conducir han generado auténtica euforia en todos los sentidos, porque la imagen y la estampa familiar es verdaderamente llamativa y sobre todo está generando muchísima repercusión y muchísimos likes. Una Leonor que se pone en el volante, una hermana que se pone en el asiento del copiloto durante algunos momentos y también una Leticia que ocupa ese mismo lugar. Sobre todo el gesto llamativo es la unión familiar, porque ya sabemos que la estampa de Leticia y de doña Sofía, la reina emérita, durante los últimos tiempos no ha atravesado un momento demasiado bueno. De hecho, todos tenemos todavía en mente las famosas imágenes de la Catedral de Palma. Parece ser que en los malos tiempos forman parte del pasado, o parece ser que al menos mantiene las apariencias doña Sofía y su nuera, la reina doña Leticia, que estamos más acostumbrados a verla con cara de vinagre, aunque en los últimos tiempos la vemos un poquito más feliz, un poquito más contenta. Así que, como vemos, la Casa Real da una nueva lección familiar y de saber estar en todos los sentidos, y no deja de ser llamativo como también sucede exactamente lo mismo con el mundo del deporte, un mundo del deporte que cada vez se siente más vinculado con los valores de la Casa Real. Cuando parecía que la Casa Real afrontaba sus horas más bajas, cuando parecía que el republicanismo se extendía en un montón de lugares, nos encontramos con dos fenómenos muy llamativos. Un Felipe VI totalmente respaldado por el mundo del deporte, que suele ser un buen síntoma de lo que sucede en las calles, porque al fin y al cabo los deportistas son de su padre y de su madre, son de un montón de lugares y seguramente tienen muchas y muy distintas y diferentes ideas políticas, y sorprendentemente nos hemos encontrado con un rey de consenso, con un Felipe VI que sigue recibiendo piropos, que sigue recibiendo buenos tratos, que sigue recibiendo buenos modos y que sigue generando incluso un efecto llamativo
llamativo, ¿no? Como esa chica, que no sé ahora mismo su nombre, pero que se ve completamente, nerviosa y ruborizada ante el beso que le acaba de plantar el jefe del Estado. No sabemos si es su planta, no sabemos si es su elegancia o su belleza, porque estamos acostumbrados a que Pedro Sánchez pues reciba muchos piropos por su atractivo físico, pero Felipe VI sin duda no se queda atrás. Y todo esto se suma también esa leonormanía y esa infanta Sofía, que también genera muchísimo impacto en todos los sentidos. Nos vemos como precisamente las recientemente estrenadas redes sociales, como por ejemplo la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real, que ha generado un efecto increíble, con millones y millones de me gustas y con un montón de seguidores en tiempo récord, demuestra que efectivamente estamos ante el mejor momento de la monarquía y ante el peor momento de la política. Una política que amenaza con romperse, que amenaza con fracturar, y con un presidente del gobierno que parece pues dispuesto a absolutamente todo, como por ejemplo entregarle la investidura a ella a cambio de romper la caja común de todos los españoles. Una situación, como digo, límite, y que hace que Pedro Sánchez esté en sus horas más bajas, en sus horas más complicadas, y todo esto con un juicio de fondo, el juicio de un juez Peinado, que según las últimas informaciones podría imputar también a Pedro Sánchez. Eso comentaba durante los últimos días el periodista Vito Quiles. Si todo esto hacemos un cómputo global, podemos decir que el verano le está sentando muy bien a unos y muy mal a otros, y yo creo que todos tenemos claro en qué lugar se encuentra cada uno de los protagonistas. Así que la última humillación de Felipe VI ha llegado de manera inintencionada, y es que lo cierto es que su cercanía, su saber estar y su, por así decirlo, proximidad con nuestros olímpicos ha hecho que la diferencia entre Pedro Sánchez y los olímpicos y el jefe del Estado haya generado mucho revuelo tanto dentro como fuera de las redes sociales, porque Felipe VI, con esta cercanía, con este gesto y con estos besos y esta atención a los Juegos Olímpicos, demuestra un saber estar que no tiene el presidente del gobierno. Y es que no podemos pasar por alto que solamente ha utilizado Pedro Sánchez a los Juegos Olímpicos para tratar de acercarse a algunos miembros políticos, como es el caso de alguna reunión con algún político francés, y simplemente para pasearse con Begoña Gómez en un momento en el que acaba prácticamente de ser imputado, es decir, para lanzar un mensaje político de continuidad. A partir de aquí, Pedro Sánchez ha ido de vacaciones, ha publicado unos cuantos tweets celebrando los oros, celebrando los metales olímpicos, pero muy poco compromiso con el deporte, con los olímpicos, y quizás no es porque no haya querido, sino porque simplemente los olímpicos no reciben demasiado bien a un presidente del gobierno cada vez más discutido. De hecho, muchos dicen que el temor precisamente a que la estampa de Carvajal o la sucedida con este chico que os mencionaba anteriormente, con Nicolás, vuelve a repetirse, ha hecho que Pedro Sánchez haya preferido esconderse en una cueva durante estas vacaciones antes de volver a generar un nuevo titular que fuese humillante y sobre todo que fuese sangrante en un momento tan complicado, como digo, en lo político, en lo judicial y lo familiar. Y es que Pedro Sánchez está atravesando sus horas más bajas con una Begoña Gómez que sirve sin duda de rémora importante tanto para él como para el Partido Socialista Obrero Español. Por el contrario, nos encontramos con una Leticia que suma, con una Leonor que multiplica y con un Felipe VI que recibe todos y cada uno de los piropos de nuestro deporte español, y eso sin duda es motivo de celebración.